Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Jenison Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD y a continuación les voy a hablar sobre la importancia de ser receptivo en la escucha y en la escritura en la sociedad colombiana. Antes de comenzar, quiero dar una definición de qué es la receptividad. Ser receptivo es todo lo que recibimos a partir de cualquier estimulación externa, ya sea como el habla, el tacto, la vista, los sonidos y la escritura. Entonces, ya sabiendo eso, ya teniendo un poco claro qué es el concepto de receptividad, podemos entender a qué es lo que yo quiero llegar. Bueno, en primer lugar quiero hablar sobre el saber leer, ¿sí? Actualmente, gran parte o la mayoría de la información nos llega a través de fuentes escritas, ya sea el periódico, las revistas, los artículos, los recibos, las cartas. Entonces es aquí donde nos vemos obligados a utilizar la escritura, a leer, y así usando esas herramientas podemos interpretar o podemos razonar o saber qué es lo que nos quiere transmitir el autor o el escritor que nos está escribiendo el artículo, el autor que nos quiere expresar su pensamiento a través de un libro, o la persona que nos quiere expresar sus pensamientos a través de una carta. Entonces yo creo que esto es una herramienta muy importante para nosotros como colombianos, el saber leer, el saber interpretar las cosas y saber qué es lo que los demás nos quieren decir. En segundo lugar, lo que les quiero hablar es sobre el saber escuchar. Hay dos cosas importantes, que es que oír y escuchar son muy diferentes. El oír es algo que a todo momento estamos haciendo, pero en realidad no estamos entendiendo ni nos sentamos a percibir qué es lo que nos quieren transmitir. En cambio, si nosotros escuchamos, podemos saber qué es lo que nos están transmitiendo, qué es lo que nos quieren decir, y así usando estas herramientas podemos llegar a razonar y a entendernos mutuamente. Y ya para terminar, pues quiero decir que usando esta herramienta o la receptividad, que es algo con lo que todos nacemos, podemos llegar a entendernos mejor, a hacer una sociedad más unida y a dejar tanto odio y tanta intolerancia que siempre ha